No, espera, un momentico, a grabar antes Muy de importante. empezar. Recording in progress. Muy buenas tardes, soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica. El día de hoy tenemos una importante conferencia sobre el desempeño ambiental en la oficina y estará a cargo de Susi Segura, especialista en promoción y evaluación ambiental. Bienvenida, Susi. Bueno, hoy no me pusieron muchas cosas de Susi, pero yo sí sé. Entonces, Susi Muchas tiene gracias. un bachillerato y una maestría de la Universidad de Costa Rica en biología. Así es que, bueno, bienvenida, Susi. Muchísimas Adelante. gracias, Ani. Qué gusto estar aquí con ustedes, compartir este ratito, un poquito de información respecto de este tema. Voy a compartir entonces mi pantalla y Adelante. me cuentan. La pongo en modo presentación. No me deja ponerla en modo presentación. Si tiene doble Eso debe ser monitor, que salió tiene en que la apagar otra. el segundo. Correcto. Ujú, lo apagué, pero como que hay algo. Ustedes no la están viendo en modo presentación. No, todavía no. Entonces me la voy a traer para acá a ver que algo pasa, chiquillas. No sé cómo cambiar esto. Ahora sí. Voy a apagarlo otra vez y voy a volver a compartir a ver si así funciona. Y es que cuando hay doble monitor, eso es el problema. Algo pasa siempre, ¿verdad? Entonces no importa. La voy a volver a encender y la voy a compartir con la pantalla en el otro lado. Tal vez así ya funcione y no nos complicamos la vida, solo que voy a quedar viendo para allá todo el rato. Pero bueno, me van a ver el perfil. Vamos a ver. Ahora sí. Correcto, ahora sí. Ok, Listo. perfecto. Ujú. Bueno, vamos a conversar entonces un ratito sobre el desempeño ambiental en la oficina. ¿Cuáles son aquellas cosas que deberíamos de controlar, de medir para lograr tener un desempeño adecuado en las variables ambientales de nuestras oficinas? Entonces, básicamente queremos controlar cuáles son los aspectos ambientales que debemos manejar en la oficina para mejorar ese desempeño ambiental. Y eso significa entonces que tenemos que empezar por definir los aspectos ambientales o los parámetros que vamos a medir. Algunos de estos son como los más comunes: el consumo de electricidad, el consumo de agua, el consumo de sustancias y de materiales en general. El consumo de alimentos es uno de los aspectos ambientales que están tomando mucho impulso también ahorita. Todo el tema que tiene que ver con emisiones al ambiente, la generación de aguas residuales y la generación de residuos de todo tipo. Para poder gestionar nuestro desempeño, para poder gestionar los parámetros ambientales, tenemos, como hablábamos hace un rato, que aprender a controlar, a medir correctamente estos parámetros, implementar acciones, evaluar si esas acciones están funcionando y finalmente darle el seguimiento correcto para poder nosotros saber si efectivamente ese desempeño es bueno. Primero que nada, lo más importante es definir cuáles son los aspectos ambientales de nuestra oficina. No todas las oficinas tienen lo mismo, no todas son iguales. Habrá oficinas, por ejemplo, que no cuentan con aires acondicionados, por tanto, los parámetros de emisiones que tienen que ver con gases de efecto invernadero son mucho menores. Habrán algunas oficinas, como en el caso del colegio, que no tienen vehículo. Por lo tanto, el consumo de combustible obviamente es algo que no vamos a medir. Y entonces, bueno, tenemos que primero que nada sentarnos a ver cuáles son esos aspectos ambientales que tenemos en nuestra oficina, definirlos claramente y también incluso definir cómo vamos a empezar. Podría ser que si nuestra oficina es muy grande y tiene mucho personal,
no necesariamente tengamos la capacidad de entrarle a todos los parámetros de una sola. Entonces podemos priorizar también cuáles parámetros son para nosotros más importantes o cuáles, por ejemplo, tienen costos más elevados para la organización y por tanto queremos controlarlos de primero que cualquiera otro de los parámetros. Entonces, todas esas reflexiones es lo primero que tenemos que hacer para definir con claridad cuál es esa gama de aspectos y de parámetros que nosotros vamos a controlar, cómo vamos a iniciar, cuál van a ser prioridad o si vamos a entrar con todos de una vez, depende de nuestra capacidad de gestión, de cuántas personas podemos disponer para hacer este tipo de labor, porque obviamente requiere de tiempo y de esfuerzo. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que tenemos que definir con claridad para poder entrar ya propiamente a hacer la medición y el control. Entonces, bueno, vamos a medir todos los consumos. Usualmente se hace de manera mensual porque pues, es como, como la forma en que todo el mundo tiene la información. Por ejemplo, de los recibos de agua y de electricidad son mensuales. Entonces, usualmente se hace mensual. Y también la generación de las cosas que estamos usando y al final sale algún residuo como residuos propiamente, aguas residuales y las emisiones. Y finalmente vamos a implementar acciones para reducir o mejorar esas condiciones ambientales. No siempre se puede reducir, ¿verdad? Llegará un punto en el que ya no podemos dejar de usar la electricidad y usar candelas, ¿no? Obviamente ocupamos la computadora, las luces y todo, entonces llegamos a un punto donde eso se equilibra y entonces ya las medidas son más bien para aportar aspectos positivos porque ya la reducción ya llegó a un punto. Entonces, vamos a ver algunas ideas, algunos tips, algunas cositas que pueden ayudarnos a mejorar nuestro desempeño en cada uno de esos parámetros que conversamos. Yo voy a asumir que la oficina tiene todos los parámetros que vimos al principio y entonces esas son las acciones de las que vamos a conversar. Y todas están relacionadas con cosas que son de uso normal nuestro, que son muy comunes, que son cosas que muy probablemente ya todos hacemos, pero bueno, hay que mencionarlas y ya cuando uno se mete a tratar de gestionar esto, pues lógicamente tiene que evidenciarlas, tiene que plasmarlas de alguna manera en informes o digamos en alguna forma de medir estos resultados aunque sean cosas que nos parezcan muy triviales y muy normales y muy básicas, pero es parte de la gestión que hay que hacer. Entonces, en el caso de la electricidad, bueno, lo que usualmente hacemos, utilizar la luz natural y apagar las luces que no estamos usando. Tratar de utilizar luminarias, bombillos que sean de bajo consumo. Las LED son una opción muy moderna y lógicamente de bajo consumo. Cositas muy sencillas como por ejemplo si se levanta a almorzar, apague el monitor de la compu, no lo deje prendido con estas como imágenes de fondo que quedan ahí dando vueltas porque eso gasta electricidad o prográmelo de una vez para que después de cierto tiempo sin actividad el monitor se apague solito. Eso ahorra electricidad. Utilice el aire acondicionado solo cuando se ocupa. No solamente en la oficina, también en los vehículos, en el caso de que tengan. Eh, y asegurarnos de que si vamos a poner el aire acondicionado, en realidad todo esté cerrado, ¿verdad? No se vale, como he visto en algunos lugares, tener el aire acondicionado puesto, pero la ventana de la sala, la puerta de la sala de reuniones abierta. O porque entonces, ¿qué sentido tiene el aire, verdad? Y a veces es que, es que enfría mucho, y pues entonces no lo use, ¿verdad? Tienen que tener un equilibrio con estas cosas y si usamos algo es porque efectivamente se requiere y si no, pues mejor o no lo usa o minimiza ese uso. Otra acción que es muy fácil de hacer y que resuelve rápidamente, digamos, el desconectar aparatos es agrupar y conectar todo en regletas. Ojalá que además sean regletas que tengan protección de picos y lógicamente un interruptor. Y entonces así apagamos todo en una sola acción. Si usted, por ejemplo, tiene todo el equipo de cómputo de su oficina conectado a una regleta, de cuando usted se va, sale de trabajar, apaga la máquina y pum, de una vez desconecta la regleta con el interruptor y ya todo el equipo queda totalmente desconectado y deja de consumir. Aquí es importante acordarse de que muchos aparatos de los que nosotros usamos, no solo en la oficina, también en la casa, muchos tienen lo que llaman luz piloto, ¿verdad? Esa lucecita que queda ahí prendida. em,
de aparatos que quedan conectados y no los estamos usando, pero la lucecita está prendida. Esa luz piloto gasta energía. A eso le llaman los fantasmas o los vampiros de la electricidad, porque efectivamente están constantemente consumiendo energía para nada, porque usted no lo está usando. Y esa luz piloto no nos sirve de nada, no es útil, digamos, para ninguna función. Entonces, apagarlo con una regleta es una buena práctica también por esa razón. Desconectar el cargador de los dispositivos electrónicos. Es muy común que las personas tengan el cargador del celular conectado a alguna parte ahí en el escritorio y ya cuando el celular se termina de cargar, desconectan el celular, pero no desenchufan el cuadrito, ¿verdad? Que está ahí conectado, propiamente el cargador. Eso consume energía, además del riesgo que existe de incendio, pues esos cargadores se calientan mucho. Entonces, esas cosas también es necesario desconectarlas o nuevamente tenerlas en una regleta que usted apague. Otro detalle es que si vamos a cambiar equipos eléctricos o electrónicos, ahora en el mercado hay montones de opciones muy interesantes de equipos que tienen todas las capacidades, que son de muy buena calidad y que tienen etiquetas de bajo consumo. Entonces, cuando usted va a ir a comprar algún aparato, lo que sea, un coffee maker, una refri, una compu, cualquier cosa, usted tiene la capacidad de comparar entre las etiquetas de consumo eléctrico de todos esos aparatos. O sea, no nos fijemos solamente en el tema técnico del aparato, sino también en el tema del consumo. Usualmente los que son más modernos ahora en general son de bajo consumo, pero es importante fijarse, porque a veces los consumos sí varían bastante entre un aparato y otro, siendo de muy buena calidad los dos. Entonces, los vendedores deben de enseñarnos la etiqueta de consumo eléctrico, eso es parte de lo que el aparato tiene ahí. Si no lo tiene de exhibición, se lo tienen que enseñar porque es parte de lo que la legislación exige en ese sentido. Otro detalle importantísimo que en el colegio se ha hecho muy bien es rotular. No siempre que las personas llegan a un lugar saben cómo hacer ciertas cosas. Entonces es importantísimo rotular, es parte de educar a las demás personas. Entonces rotule para que todos los visitantes y los usuarios de su oficina sepan cómo comportarse en ese lugar, que no pueden dejar luces prendidas, que digamos no se vale tener aparaticos por ahí conectados si no los estamos usando y este tipo de cosas. Y la otra cosa súper importante es que si el gasto se dispara, yo tengo que hacer algo, tengo que revisar cuál es la causa de ese gasto excesivo y reparar el daño o cambiar el aparato o, digamos, ver qué acción yo requiero implementar para dejar de tener esos consumos disparados. De ahí lo importante que es tener mediciones al menos mensuales, porque entonces sí me doy cuenta de que algo está pasando. Si yo no hago esa revisión de consumos mes a mes, podría ser que tenga un disparador por ahí y no lo estoy viendo y pasan 2, 3 meses y de ya gasté un montón de dinero en energía o en agua o en lo que sea, simplemente porque no fui cuidadoso con la medición. Entonces hay que ser muy estricto en el tema de la medición. En el caso del agua, pues hay algunas de estas actividades que son generales para todos y cosas igual muy sencillas. Por ejemplo, bueno, cierre la llave mientras no esté usando el agua. Si se lava los dientes, si está lavando los platos porque usted lleva almuerzo a la oficina, si está haciendo labores de limpieza, eso también es importante. Es súper importante involucrar a las personas que hacen todo ese tipo de trabajos en nuestra organización, en nuestra oficina, para que ellos también se sientan parte de todas estas medidas. Finalmente, probablemente son los usuarios que más consumen algunas cosas. La persona que hace el aseo definitivamente consume más agua que cualquiera de las otras personas que está sentada en un escritorio. Entonces, es muy importante que esa persona sepa qué es lo que queremos lograr, por qué es que queremos hacer cambios y empezar a implementar acciones que estén enfocadas a las labores de esas personas. Por ejemplo, en el caso del riego, o sea, obviamente si tenemos matitas y zonas verdes y demás, pues tenemos que regar, pero bueno, entonces tenemos que buscar una forma de hacerlo minimizando el consumo del agua, por ejemplo, con poner regaderas que sean durante la noche o tener algún riego por goteo o alguna cosa de estas, que puede ser algo muy sencillo, o sea, por ejemplo, esta práctica que es muy vieja ya, de tener una botella volcada sobre la maceta
y ahí ella va goteando, goteando y no tenemos que estar regando constantemente. Entonces hay algunas cuestiones con esto de las plantas que obviamente nos encantan y queremos tenerla ahí, refrescan mucho y además nos pueden ayudar con temas, por ejemplo, de olores ricos y ese tipo de cosas, pero bueno, el tema de regarlo tiene que también ser cuidadoso. Ojalá podríamos pues hacer cambio por servicios sanitarios que sean de ahorro de agua o de bajo consumo, pero si eso no lo podemos lograr, hay una forma muy sencilla de hacer que el sanitario se convierta en bajo consumo y es colocando botellas plásticas llenas de piedritas o de arena dentro del tanque del inodoro y eso minimiza montones la cantidad de agua que se va a descargar. Eso es una práctica muy sencilla y hace un cambio bastante fuerte en cuanto a la cantidad de agua. Otra de las cosas que es importante en oficinas, sobre todo ahora que se trabaja mucho con teletrabajo, es optimizar las áreas de uso. Entonces, si en nuestra oficina hay personas que están haciendo teletrabajo y resulta que, digamos, hay oficinas por ahí regaditas y comparten un pasillo, pero dos de estas personas de aquí no van a llegar porque están en teletrabajo y la otra sí, pero hay alguien abajo, entonces tratemos de tener una oficina o un espacio donde las personas que llegan presencial, que no llegan siempre, puedan estar ahí, pero minimizando el área de uso, digamos, general de la oficina y eso lógicamente va a minimizar también las labores de limpieza. Eh, Son opciones que cuestión de ponerse a ver si realmente en nuestra oficina puede funcionar bien o no, pero son opciones. Otra de las cosas importantísimas y nuevamente tiene que ver con las personas que nos ayudan a mantener bonitas nuestras áreas de trabajo es el tema de la limpieza de las áreas externas. Muchísimas veces ve uno gente limpiando con el chorrito de la manguera los pasillos externos o las orillas que tienen cemento que están cerca de áreas verdes o las aceras o ese tipo de cosas. Bueno, para eso está la escoba, ¿verdad? Mejor barremos en lugar de tratar de quitar toda esa suciedad a pura agua, porque eso es un gasto inmenso de agua y es un desperdicio, obviamente, estar usando agua potable para hacer ese tipo de labores. Entonces, son detallitos muy importantes de tomar en cuenta. Todos queremos estar en un lugar limpio, sin lugar a dudas, pero hay muchas formas de hacerlo y hay unas mejores que otras. Nuevamente el tema de la rotulación, para que las personas sepan que tenemos un sistema que nos está ayudando a gestionar nuestra oficina, ya sea algo muy sencillo que nosotros queremos implementar como esto, o digamos ya un sistema de gestión propiamente, o un plan de gestión ambiental, o bandera azul, o etcétera. Pero las personas que nos visitan y que usan nuestras instalaciones tienen que saber que estamos haciendo algo al respecto y que por lo tanto hay reglas para comportarse porque nosotros queremos ahorrar y no desperdiciar recursos. Si requerimos cambiar grifería, ahora hay montones de opciones de griferías muy bonitas que son de bajo consumo y también hay algunas que tal vez no requieran cambiar toda la grifería, pero sí alguna parte y ponerle lo que llaman aireadores. Los aireadores que venden aireadores en los chinos, que esos que son como con un cosillo ahí, eso no sirve. Tiene que ser un aireador de verdad que vendan en ferreterías y que estén diseñados para ahorro de agua. El aireador lo que hace es que cuando entra agua al tubo, al grifo, lo llena de aire y entonces usted siente que está usando suficiente agua y lo que está es usando una cantidad mínima de agua y mucho aire dentro del agua. Entonces usted, igual para ducharse, usted siente que le está llegando el montonón de agua riquísimo y se está bañando súper bien y no es que no se bañe bien, pero llega menos agua y mucho aire dentro del agua y entonces la sensación es como de un montón de agua y en realidad el gasto se minimiza un montón. Y esos son aparaticos que se pueden adquirir en una ferretería. Otro detalle importantísimo es identificar, reportar si es que no somos los encargados y hacer algo para reparar las fugas. Las fugas, por más chiquitita que sea la gotita, siempre significa al final un montón de agua por mes que estamos desperdiciando, porque es algo que ni siquiera se está usando para algo. Entonces, bueno, ese detalle de arreglar las fugas es muy importante. Y algo es lindísimo, pero no todos tenemos la oportunidad de hacer, es cosechar agua de lluvia. A veces se puede hacer de una manera relativamente sencilla y pues bueno,
Depende de cómo usted lo quiera usar, puede pues simplemente agarrar con tarritos el agua que pone en un estañón, por ejemplo, que recoja el agua de una canoa o de la lluvia propiamente, sin ningún ducto. A veces, pues usted lo que requiere es tener una tubería que le lleve esa agua a X lugar, o un sanitario, por ejemplo, y bueno, pues ya eso es un poco más complejo. Entonces, depende de cómo usted quiere usarlo, pero es una muy buena opción que además nos va a ahorrar un montón de plata por agua que de todas formas está cayendo, ¿verdad? Y que ahí va a quedar y se va a ir por el suelo y se va a ir al final, pues a todo el sistema pluvial y nadie la usó. Entonces, es una opción bonita. No siempre hay espacio para hacerlo, pero si lo tiene, pues podría estudiar la posibilidad. Algunas acciones para el consumo responsable. Consumo responsable significa en realidad una forma distinta de ver las cosas, un cambio total en nuestra conducta de consumo. Em, y significa de verdad ir cambiando nuestra mentalidad, ir cambiando la forma en que tomamos las decisiones de cómo queremos comprar. Em, ya yo no tengo que ir a comprar simplemente porque quiero adquirir algo. Voy a ir a comprar porque necesito lo que voy a ir a comprar, no solo porque lo quiero, aunque tenga tres más ahí, sino porque lo necesito. Y además de eso, yo no solamente voy a escoger el producto o la sustancia o el material o lo que sea que voy a comprar por las características, porque es bonito o porque técnicamente me funciona, sino también porque hay una historia atrás de esa cosa que yo voy a comprar. Entonces, yo tengo que ser suficientemente cuidadoso como para no adquirir, por ejemplo, productos que estén eh, industrializados en un país donde hay abuso infantil en temas laborales, donde ponen a niños a trabajar para hacer ese producto. Ese tipo de cosas, yo debería de ir adquiriendo esa conciencia social y ambiental para que cuando yo compre cosas pueda tratar de discernir y escoger las cosas que son mejores en todo sentido, no solo un tema económico, sino también un tema social y ambiental. Entonces, si yo voy a comprar algo que viene con un montón de empaquetado y envuelto en 400.000 plásticos y en, bueno, toda aquella cuestión, yo debería de pensar, bueno, si aquí está este otro que no tiene tanto envoltorio y tiene la misma calidad, yo compro aquello que no tiene envoltorio, porque al final todo ese montón de plástico y envoltorio va para la basura y lo único que hace es contaminar. Entonces, ese consumo responsable deberíamos de tratar de practicarlo en todo lo que compramos, en todo lo que adquirimos, no solo cosas, sino también servicios. Hay lugares que tienen, por ejemplo, certificados o que tienen bandera azul o que tienen alguna cualidad especial, ambiental o social, que no tienen otras empresas o que son, por ejemplo, emprendedores con mucha conciencia. Entonces, yo debería tratar de aprender a escoger ese tipo de productos y comprar ese tipo de cosas o adquirir ese tipo de servicios en lugar de simplemente ir y pasar por el súper y echar y echar y echar y comprar, comprar, comprar sin analizar todas estas cosas. Tener en mente lo que llaman ahora economía circular, que es justamente eso. Em, yo tengo que pensar en de dónde viene esto y qué va a resultar al final, no solamente en la cosa que yo compré, cómo lo fabricaron y qué va a resultar de residuos después de que yo cogí esto, lo desembalé, lo desempaqué y lo usé. Esas economía circular es algo que tenemos que aprender a pensar y a ver diferente en todo. Eh, a ver, partiendo hasta de los paños y trapos que yo voy a comprar para limpiar el piso de la oficina, ¿verdad? Me imagino que muchos se acordarán, nuestras abuelitas no perdonaban, o sea, trapito que quedaba en la casa, de lo que fuera, iba para el palo del piso, ¿cierto? Un paño, una camisa, los jeans, cualquier chuica que sobrara, iba para el palo del piso. Así es como deberíamos nosotros de pensar las cosas, de repensar ese consumo excesivo que tenemos de todo. Ah, pues no, resulta que ahora vamos al súper a comprar un paño que es solamente para limpiar el piso, pudiendo haber rehusado alguna otra cosa que ya está viejita y que de por sí le vamos a botar. Entonces, por ahí es como el análisis que está alrededor de lo que llaman consumo responsable, que como les digo, va mucho más allá
de reflexionar y estudiar y analizar bien qué es lo que yo voy a comprar. Entonces, bueno, cosas igual que se han conversado en otro momento, por ejemplo, prefiera productos que son biodegradables para la limpieza, para el aseo personal, para el lavado de manos, para todo lo que yo requiero en la oficina. Es riquísimo que los baños huelan rico, pero no compremos aerosoles. El aerosol hace un montón de daño en términos, además de emisiones que están produciendo gases de efecto invernadero. Entonces, si es que queremos echar algo que huela rico, hay atomizadores que producen un efecto mucho menor en ese sentido. O podemos tener plantitas que huelan rico, o ahora hay sin fin de cosas. Hay difusores que huelen riquísimo, pero bueno, igual no se vale comprar el de conectar porque primero gastamos energía y eso generalmente viene en un aparatito que está como con aire comprimido y entonces de nada nos sirvió, ¿verdad? Tenemos que optar por cosas más naturales. Minimizar el uso de sustancias peligrosas. Si ocupamos, por ejemplo, pintar la oficina, porque ya hace falta, ya las paredes están feas, ya es necesario pintar, tratemos de buscar pinturas que sean menos contaminantes. Entonces, yo prefiero escoger una pintura a base de agua que una pintura a base de aceite, ¿verdad? Es mucho menos contaminante y no requiere un montón de disolventes que sí requieren las que son a base de aceite. Entonces, ese tipo de cosas es lo que queremos como impulsar. No use, bueno, y minimice las sustancias peligrosas. em, las que requieran descartar el sobrante y el recipiente, pues entonces hacerlo de forma adecuada. No se vale de pintura, voy a seguir con el ejemplo de la pintura, a la basura. No, eso se tiene que gestionar como un residuo especial o peligroso, depende de lo que estamos usando, y hacer una gestión adecuada de ese residuo. Porque si no, va a ir al botadero donde ya sabemos que no se maneja del todo bien y va a terminar contaminando el suelo y por lo tanto el agua y al final todo esto se convierte en un ciclo de contaminación completa por todo lado. Si vamos a brindar servicios de alimentación en nuestra oficina, tenemos que asegurarnos que no se dé un desperdicio de alimentos. Como les comentaba hace un rato, esto es uno de los aspectos ambientales que está muy de moda, digamos, muy de punta, y me parece que es algo interesante, nuevo, bueno, pues importante de comenzar a pensar y medir. Tratar de que no se desperdicie y si se desperdicia, mídalo, pese, cuantifique de alguna manera qué se está desperdiciando para en la próxima vez que yo haga una actividad, tratar de minimizar entonces ese efecto del desperdicio. Si yo no lo mido, no lo puedo controlar y no me doy cuenta de lo que está pasando. Tengo que medir para poder controlar. Tratemos de no usar productos desechables cuando estamos preparando alimentos o cuando vamos a brindar, no sé, un servicio de catering, un cafecito o algo pues más complicado. Tratemos de no usar desechables. Ojalá podamos tener una vajilla para ese tipo de cosas. Y en caso de que no tengamos infraestructura adecuada para poder hacerlo con una vajilla y lavar todos los platos y demás, pues entonces por lo menos busquemos desechables que sean compostables o que sean de cartón. Ahí vamos a la segura, ¿verdad? Ojo con los compostables, que no siempre son productos tan adecuados como desechables. No siempre lo que dice compostables se puede degradar tan rápido como se requiere y por lo tanto al final el impacto es el mismo casi. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esa parte. Y nuevamente rotulemos e informemos a los visitantes y a las personas que van a hacer uso de estos servicios de que nosotros tenemos una política de no desperdicio de alimentos en la organización y en general de una política de consumo responsable en nuestra organización. Prefiera comprar materiales e insumos que sean fabricados con productos que son reciclados o que se compren a empresas que son sostenibles y responsables con el ambiente. Lo que les decía, que puedan estar certificadas, que tengan bandera azul, que tengan un sistema de gestión o alguna otra cosa que me diga, bueno, esas personas sí fabrican y hacen las cosas de una manera más responsable. Es importante escoger opciones que favorezcan el medio ambiente y la igualdad social, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora, que no tenga temas de niños trabajando, que tenga igualdad para las personas en general. Consumo responsable, entonces, como decíamos, es tomar decisiones que estén bien pensadas sobre todos los bienes y servicios que nosotros necesitamos. Y consideramos no solamente el tema económico, sino también el ambiental y el social.
Otra cosa que nos va a servir montones para el consumo responsable es tener inventarios actualizados. Si yo sé que tengo guardado ahí de insumos, de papel, de grapas, de lapiceros, de todo lo que yo necesito en una oficina, y yo tengo una lista de qué está ahí, tengo un inventario adecuado, yo no compro en exceso. Entonces hago una listita de compras, me faltan 20 lapiceros, dos resmas y no ocupo ampos porque me están sobrando. ¿Ok? Ese orden, esa lista, esa forma consciente de comprar nos va a evitar comprar de más y por lo tanto al final terminar hasta botando cosas vencidas que ya nos pasa, ¿verdad? Y por supuesto, en un tema económico también, al final todo esto, todas estas medidas ahorran también dinero para la oficina. Entonces, como les decía desde el principio, consumo responsable significa una forma y una manera de vivir distinta. Significa pensar, reflexionar con más cuidado qué vamos a comprar, por qué y qué va a pasar después con eso. Algunas ideas para disminuir las emisiones al ambiente. Bueno, en el caso de los que tienen vehículo, pues mantener el vehículo en buen estado, realizar todas las revisiones que se requieran, hacer los cambios de aceite, los cambios de llantas, muy importante. Ustedes saben que si el vehículo no rueda correctamente, gasta más combustible, al final hace más emisiones. Otro detalle importantísimo es que los conductores, si es que tenemos una oficina con vehículos y conductores, o si es que las de la oficina manejan el vehículo, el conductor tiene que aprender manejo responsable y eficiente. Manejar no es solo pasar el curso de manejo para que le den la licencia, también requiere de un manejo responsable y hay gente especializada en dar charlas y capacitar al personal para el manejo eficiente del vehículo de manera que se gaste menos combustible y por tanto se den menos emisiones al ambiente. Lo que hablábamos hace un rato de los aerosoles, ¿verdad? Cambiarlos por atomizadores o dispersores de aroma, minimizar el uso de aires acondicionados en la oficina y en los vehículos. Si la oficina puede o la empresa puede hacer alianzas con otras personas o si tiene un lugar, digamos, donde puede hacerlo, es súper importante poder hacer campañas de reforestación. Y ojo que una campaña de reforestación no significa simplemente ir y comprar 50 árboles y ir a sembrarlos y ya. No, esos arbolitos requieren cuidados. Requieren que usted, mientras el arbolito crece, les haga un poco de limpieza de maleza. Si está muy seco el tiempo, pues echarles agüita, hacerles poda con regularidad. Esa campaña de reforestación va más allá de solo sembrar árboles. Requiere de un cuidado, por lo menos en un cierta cantidad de tiempo, depende de la especie que vaya a sembrar, para que ese arbolito crezca y esté fuerte y ya pueda sobrevivir solo. Es como tener un hijo, ¿verdad? Ustedes si son padres y madres, los hijos no se tienen y se dejan allá a la buena, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que chinearlos. Lo mismo pasa con los arbolitos. Y bueno, sí, lo que hablábamos hace un ratito, si las oficina hace actividades donde se brinda alimentación, entonces tratar de buscar una alimentación que sea sostenible o una empresa que dé ese tipo de servicios, que también tiene que ver con las emisiones al ambiente. Tratemos de consumir, por ejemplo, más alimentos de origen vegetal y menos consumo de carne, porque recuerden que todo el tema de las boñigas de las vaquitas produce un montón de gases de efecto invernadero. Y es una de las factores que más se toman en cuenta para la medición de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿verdad? La producción de metano, de todas estas descomposiciones eh, de materia orgánica, es muy alta. Y eso, bueno, pues entonces hay que tratar de disminuirlo. Preferir pesca de mariscos bueno, de pescaditos y en general evitar el desperdicio de alimentos. Ustedes saben que la descomposición, voy de nuevo, de materia orgánica, en este caso, los alimentos que nadie se comió van a producir un montón de gases y cosas que también producen emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, vean que todo está amarrado al final, todo está relacionado. Todas estas nuevas formas de hacer las cosas y impactan en un montón de factores diferentes y en un montón de aspectos ambientales que pueden ser parte de los parámetros de nuestra organización. Algunas cositas para aguas residuales, por ejemplo, utilizar productos biodegradables, como hablábamos hace un rato, para el lavado de manos, para los platos, etcétera.
Colocar basureros adecuados para depositar el papel higiénico. No se vale tirar el papel higiénico al interior. El interior no es un basurero. El agua residual no es un basurero. El agua debe de ir lo más limpia posible y por eso estas acciones para minimizar la contaminación en las aguas residuales. Si tenemos áreas verdes, lo ideal sería no utilizar plaguicidas ni herbicidas de químicos de esos que son tremendamente contaminantes. Existen muchísimas opciones naturales y muchas formas de poder mantener las plantitas en buenas condiciones, porque también es nuestra responsabilidad cuidarlas, pero sin tener que usar tanto químico. Nuevamente, rotule para que las personas sepan cómo comportarse. No eche los papeles al inodoro, aquí está el basurero. Por ejemplo, en en los fregaderos debemos de tener un pasconcito, un filtrito para recoger cuando la gente llega y lava los platos. Si de repente contratamos un catering, por ejemplo, para que haga un servicio de alimentación y utilizan la instalación, ellos tienen que estar informados y por eso es importante nuevamente rotular de que esos retenedores de sólidos están ahí para usarse. No se vale, como hace mucha gente, pone el retenedor por ahí, cuando va a lavar los platos lo quita porque qué pereza sacar toda la basurilla después, ¿verdad? Entonces, eso es importante, hacer esa conciencia. Limpiar con frecuencia los ceniceros, las cajas de registro de los desagües. Y ojo que esta limpieza no es, bueno, voy a abrir el cenicero y quito toda la grasa que hay alrededor y ya, y que se vaya, le echo agua caliente para que se vaya. Al revés, todo eso lo quito y lo recojo, lo saco de ahí. Lo que yo quiero es que el agua residual no vaya tan sucia, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, yo limpio todos los ceniceros y las cajas de registro, pero es para llevarme esa suciedad y depositarla en la basura. No para echarle agua caliente y que se vaya y ya no la veo, entonces ya no existe, ¿verdad? Esa no es la intención. Bueno, y lo que hablábamos de si cuentan con un espacio para consumir alimento, lo del retenedor de sólidos, recoger las grasas de los platos, de las ollas, de todos los recipientes que usamos con una servilleta de papel y tal, y eso lo echamos a la basura para que el agua no vaya tan contaminada con grasas y aceites. Algunas acciones para la reducción de residuos en general. Bueno, una de las cosas importantes que ya vimos hace un rato es el tema de los inventarios. Si yo tengo un inventario adecuado y sé que tengo y que necesito, no hago compras excesivas y entonces no tengo que botar cosas que ya están caducadas, que ya vencieron y que nunca usé. Elija productos en presentaciones grandes, eso disminuye la cantidad de empaques. Entonces, si yo ocupo comprar jabón para los platos en la oficina, no compro recipienticos de 500 ml, no, compro galones. Y entonces tengo recipienticos bonitos y los pongo por ahí para que se usen. Lo mismo con el lavado de manos, lo mismo con los desinfectantes, los jabones y todo lo demás que yo requiero para mantener una oficina. Igual puede funcionarnos si en las oficinas tenemos, porque es algo que también se da, por ejemplo, snacks y cosas para las personas de la oficina. Entonces, no compro un montón de paquetitos de galletitas, no, compremos un paquete grandote y lo tenemos distribuido de una manera obviamente higiénica y adecuada y correcta para que la gente pueda llegar y coger bien, pero sin estar desarmando paquetitos de galletitas, por ejemplo. Y bueno, ese tipo de cosas ya creo que me captan la idea. Rechacemos la papelería que es difícil de reciclar. No utilicemos cosas plastificadas. Bueno, ya los fax, por ejemplo, es algo que no se usa, que el papel de fax siempre había sido un problema. O, por ejemplo, de estos papelitos para pegar rotulitos con gomita. Eso no se puede reciclar. La gomita esa no se puede reciclar. Entonces, si quiero tener papelitos para apuntar, puedo reutilizar hojas que mandé a imprimir y que por alguna razón salió mal y no sirvió, o comprar algunos que no sean con gomita, ¿verdad? Para entonces facilitar un poco el reciclaje. Nuevamente, si pensamos en servicios de alimentación en nuestro lugar de trabajo, no utilicemos papel aluminio para envolver las cosas. El papel aluminio es literalmente basura desde que usted lo compra. Para lo único que sirve es para envolver algo por un ratico y después botarlo. No se puede hacer nada con eso y es tremendamente contaminante. Lógicamente, una cosa súper importante es separar nuestros residuos de manera correcta.
No se vale revolver las cosas, no puedo revolver los plásticos con los residuos orgánicos, tengo que separar los residuos de manera correcta, tener lugares donde colocar esos residuos, no necesariamente tiene que ser un basurero carísimo, pueden ser recipientes donde usted los rotule bien, eso sí, para que esté bien fácil saber a dónde voy a poner cada una de las cosas que voy a desechar, pero sí tengo que tenerlos separados para tener ese orden y esa forma adecuada de hacerlo. Y por supuesto, tengo que gestionarlos con un gestor autorizado. No se vale, voy de nuevo, que usted pintó la oficina y agarró el tarro de pintura y lo botó en la basura. No, usted tiene que gestionar sus residuos peligrosos y especiales y lógicamente los reciclables, pero digamos que eso es más fácil y más usual, las municipalidades se los llevan, pero los otros residuos no siempre es así. Entonces yo tengo que buscar un gestor autorizado para poder hacer el descarte correcto de esos residuos. Si usted entra a la página del Ministerio de Salud, en el buscador de la página pone gestores de residuos y él le va a tirar un enlace donde usted descarga todos los gestores autorizados para todos los tipos de residuos que usted se pueda imaginar y viene el nombre del gestor, dónde está ubicado, provincia, cantón, distrito, la dirección, el número de teléfono y la persona. Entonces es facilísimo poder encontrar esa información. Es cuestión nada más de buscarlo y hacerlo de manera correcta. Y hay gestores para todo, nada más de buscar. Otra cosa importantísima es si podemos compostar los residuos de los alimentos, tanto si usted los prepara, porque hay actividades, como si los colaboradores de la instalación pues dejan residuos, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo en una compostera comprada, en una fretería, o de una, hay mil formas. Ustedes entran a YouTube y encuentran cualquier cantidad de ideas, algunas muy chivas, muy innovadoras, muy interesantes de cómo hacer compostaje. Si usted tiene un área verde grande en el colegio, por ejemplo, las chicas del colegio van compostando sus residuos, los recogen y hacen un huequito en la zona verde y depositan ahí el residuo de esa semana y luego hacen un huequito a la par y ahí van. Y allá a los meses vuelven a empezar por acá. Ya ese residuo que estaba ahí está totalmente degradado y además están alimentando a toda la zona verde del colegio de una manera muy natural. Entonces, bueno, hay muchas formas de poder hacer esto de manera adecuada. Entonces, ya viendo las posibilidades que tenemos de cómo manejar y gestionar cada uno de aspectos ambientales, de tener esa medición de los parámetros de manera correcta, ahora nos toca evaluar eso que estamos haciendo. Yo tengo que asegurarme de que las medidas que yo implementé están dando fruto, están haciendo algo, están funcionando. Disminuir el consumo de agua, disminuir el consumo de electricidad, etcétera. Entonces, yo puedo hacer cuadritos de análisis, puedo hacer gráficos para analizar, ¿verdad? Puedo analizar la información dependiendo de qué tan grande sea la organización, pues más o menos compleja. Eh, pero tengo que analizarla y tengo que darme cuenta de cómo se está comportando toda esa consumo o generación de todos mis aspectos ambientales. Definitivamente tengo, aunque yo esté ahí en la oficina, mi día a día no necesariamente implica ir a revisar si los recipientes de las sustancias de limpieza se están gestionando de la forma correcta. Entonces, se tiene que implementar alguna forma, una persona, un encargado o alguien que les ayuda o como sea que ustedes quieran organizarlo, que le haga supervisiones a esas actividades, que puede ser a una misma persona de la organización, no pasa nada, pero tiene que hacer supervisiones em, bien estructuradas, ¿verdad? Tiene que tener listas de chequeo, tiene que tener formularios de revisión, tiene que tener una estructura para hacer esas supervisiones ambientales de la instalación para efectivamente asegurarse de que esas cosas están funcionando junto con los gráficos y los análisis y los cuadros, y entonces lograr dar ese seguimiento a todas esas actividades para finalmente usted poder decir, bueno, sí, yo estoy midiendo el desempeño ambiental de mi oficina. Yo de verdad tengo clarísimo cuáles son mis aspectos, cuáles parámetros yo estoy midiendo, cómo se están comportando,
cuáles medidas implemento y cómo es la efectividad de esas medidas. Finalmente, eso es el desempeño ambiental, ¿verdad? Eso es lo que al final queremos lograr en nuestra organización, en nuestras oficinas. Y con eso cierro. Ya ese es el final del cuento. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Susi, por tu participación, sobre todo por la cantidad de consejos. Bueno, yo voy a hacer una primera pregunta mientras los compañeros revisan si hay preguntas en el canal de YouTube. Ujú, En la contabilización, por ejemplo, de gases invernadero, aunque no se tenga un vehículo en la institución, se contabiliza también lo que cada uno de los colaboradores eh, gasta, digamos, ya sea los que vengan en su propio vehículo o ujú. si están utilizando transporte público. ¿Eso se Ajá. contabiliza o eso no viene en cuenta? Eso es algo que la organización decide. Para usted hacer el inventario de gases de efecto invernadero y, digamos, tener un control sobre eso, recuerde que no solamente es el tema del consumo de combustible, ¿verdad? Hay otro montón de cosas que están dentro de ese inventario, el consumo eléctrico, la generación de aguas residuales, entre otras, es parte de lo que usted tiene que, obviamente, aires acondicionados y atomizadores y ese tipo de cosas. Pero en el caso del combustible, propiamente, si la organización no tiene vehículo y la organización quiere involucrar a los trabajadores y su medio de transporte, lo puede hacer, pero no es obligación dentro de los inventarios de gases de efecto invernadero. O sea, el inventario no contempla a los colaboradores, digamos, en sus vehículos personales. Si la organización quiere incluirlos, perfecto, y eso se mete como parte de las contabilizaciones indirectas del inventario de gases de efecto invernadero, pero no es obligación. Ya, bien, Ujú. muchas gracias. ¿Hay preguntas, Raquel o Gabriel? Doña Ani, sí, es como Sí. el que ahora Susi mencionó lo del tema del etiquetado. Más de una persona siempre se deja llevar porque, como decía, así de materiales compostables o reducido en tal y que todos los símbolos, pero tal vez nos puedas ampliar un poquito de cuáles son algunas características que las personas podrían notar en el tema del etiquetado, que son fáciles, pero que uno no siempre nota y se deja llevar como producto 50% compostable y ya yo ya me sentí, me lavé las manos y dije, sí, ya colaboré con el ambiente. Sí, eh, bueno, no soy tan experta en el tema de los productos compostables. Conozco un poco más del tema de biodegradables propiamente como sustancias o así, pero en todo caso, Raquel, lo mejor que puede uno hacer es antes de comprar investigar. Creo que es como lo más adecuado, incluso para temas de biodegradabilidad. Lo más adecuado es investigar antes. O sea, usted busque, ahora casi todos los super tienen compras en línea. Usted entra en línea y busca vajillas desechables y le sale todas las marcas habidas y por haber. Entonces, usted váyase a la página de esas marcas y busque si efectivamente ellos tienen ahí, porque casi nunca el empaque de este tipo de cosas viene con tanto detalle, ¿verdad? De qué tienen. Y no necesariamente la forma en que se fabrican ayuda a compostarlo con un periodo de tiempo tal que usted diga si este producto se degrada rápidamente, que es lo que queremos, ¿verdad? Se va a degradar en algún momento, pero si dura 50 años o 200, ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo, que es lo que hago yo cuando voy a hacer compras mías personales de mi casa, es buscar antes. Entonces, usted investiga no sé, los productos que son hechos de yuca o los que son de fibra de yo no sé qué cosa o los de bambú. Puede ser que haya tres o cuatro, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esto? Las servilletas de la cocina, los mayordomos que llaman. Hay varias marcas de mayordomos que son de bambú. Bueno, vaya y busque de esas marcas cuáles realmente tienen un proceso adecuado, cómo están fabricados y qué es lo que dicen ellos ya en sus páginas de esos productos, porque no necesariamente en la etiqueta vamos a encontrar la información con tanta claridad. Con las sustancias ya hay un poquito más de cosas que uno pueda decir, por ejemplo, que son libres de fosfatos, que no tienen cloros, que no tienen algunas otras sustancias así, sales, pero con las cosas sólidas como
desechables para vajillas, no viene con tanto detalle ahí la bolsita, digamos, o el empaque que traen, entonces no es tan fácil verlo ahí, tenés que investigar antes, es mejor. Perfecto. No hay más preguntas, doña Ani. Hay más preguntas. Bueno, estaba revisando por sí, porque a veces Wendy también me manda las preguntas, entonces estaba revisando a ver si había más, pero no. Entonces, bueno, solamente darle las gracias a Susi por esta presentación tan interesante y sobre todo la cantidad de consejos que nos da para que hagamos un mejor manejo. Yo sí encuentro en el caso del colegio, ¿verdad? Un avance enorme. Por ejemplo, cuando nos trasladamos de la oficina de que estaba allá para arriba del Cristo, y nos vinimos para San Pedro, encontramos cajas de, de, de cositas estas de quitapón, ¿verdad? Que todos los meses compraban lo mismo, el mismo inventario. Y Y eso, ¿cómo era posible, verdad? O sea, o cantidad de materiales. Hay materiales que nunca más tuvimos que volver a comprar. O sea, porque ahí estamos gastando todo lo que tenían. Así que eso es muy importante y eso a veces no lo hacemos, repetimos la lista, ujú, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacer una lista en una nota de estas que nos da la facilidad del teléfono y ponerle de checks. Entonces, claro, usted solo activa las que revisa que no tiene. O sea, si hay bolsas para recoger la basura, ¿por qué va a comprar otra vez? Espérese que ya falte poquito para que se va a gastar para claro, comprar lo nuevo, ¿verdad? ujú, Y ujú, también así pues tiene menos problemas de espacio en sus alacenas o en sus espacios de guardar cosas. Entonces, bueno, igual para la oficina. Así que también eso lo estamos haciendo, o sea, sí estamos implementando, claro. Tenemos a Susi en la comisión de gestión ambiental de la oficina y como dice Wendy, ¿verdad? Están todas a mecate corto, pero ha sido una experiencia sumamente importante y uno ve esa gran diferencia en todo, incluso la forma en que recibimos a nuestras visitas, que ofrecemos a nuestras visitas, exactamente ahí se echa de ver el impacto de una mejor acción respecto al comportamiento ambiental de las personas. ujú. Así que bueno, Y hemos bueno, ido lo más importante es eso, yo creo, que al final estamos educando a nuestras chicas en el colegio, ¿verdad? Las personas que están ahí todos los días laborando, pero también a los colegiados, con todos los correcto. webinarios que ha hecho Raquelita y con la rotulación que hay por todo lado. Ya las personas ven el cambio y, bueno, ya, ok, tengo que adaptarme, tengo que mejorar en esto, no puedo aquí venir y echar la botella de agua en cualquier lugar porque Ujú, ya hay reglas, ya eso cambia muchísimo la forma en que las personas ven nuestra organización también, y ni qué decir siendo el colegio de biólogos, ¿verdad? Que tengamos una mejora en ese tema ambiental, pues a ver, muchísima honra de verdad para el colegio. Y bueno, pues qué dicha que los cambios se ven y que ha servido el trabajo. Le hemos puesto ganas, ¿verdad, Raquelita? correcto. Sí, señora. Así es. Bueno, muchas gracias a los que nos han acompañado el día de hoy. Recordarles de que queda grabada en el canal de YouTube y también en Facebook, entonces pueden volver a repasar los valiosos consejos que Susi nos ha dado el día de hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Ok, voy a apagar. Recording stopped. Ok. Muchísimas gracias, Su. Y Bueno, bueno. chiquillas, con mucho gusto. Qué bueno verlas. Excelente. Ani, Eso.